estamos en una conversación de las más poderosas, creo yo, que vamos a tener en el marco de este festival MCA 2023, porque vamos a conversar con un psicoanalista argentino que ha volcado toda su vida, los últimos 40 años, a investigar, a mapear todas las civilizaciones sagradas, y él ha descubierto, con todas estas investigaciones, que hay puntos en común. Y hay una clave, y hay una llave que él le quiere entregar a usted, a toda la gente que está viendo este programa, que lo va a escuchar también. Queremos preguntarle directamente a José Luis Parise cómo comenzó todo este proceso, cómo un psicoanalista decide un día poner en el diván a Cristo. Cómo uno dice, cómo se nota que es argentino, ¿no? Tiene pachorra, porque a nadie más se le ocurriría poner a Cristo en el diván, José Luis. Bienvenido. Buda, Krishna y Mahoma. Por decir algo poco. Salía uno y entraba el otro. Bienvenido a esta conversación, José Luis. Y gracias por esta oportunidad y además gracias por la presentación. Has dicho cosas que habitualmente tengo que decir yo y te agradezco que las hayas dicho tú. Es cierto. Bueno, desde hace 40 años yo dirijo mi escuela, la fundé en el 82 y antes de eso ya había empezado mi investigación donde la metáfora, la has dicho, divina, a los textos sagrados, o sea, los que nos cuentan de qué se trata Cristo, Buda, Krishna, Mahoma y tantos otros, me los tomé en serio como textos que estaban destinados al humano, no destinados a una mitología, sino directamente al humano. Mi premisa en ese momento con mis herramientas psicoanalíticas se limitaban a eso, pero abrieron el camino. Mi premisa de trabajo era, bueno, Cristo está bien, bárbaro, ya conocemos el mito, pero a mí no me sirve como humano un Cristo que muere y resucita, un Cristo que nace de una madre virgen, un Cristo que hace milagros. Como humano no te puedo tomar de modelo si eso es así. Cuéntame tu secreto. Tú has nacido humano como yo y como todos los demás, pero has encontrado, por eso uno de mis libros lo llamé El otro camino. El otro camino, el camino de la divinidad. Si eso es así, yo quiero seguir ese camino. Me puse a estudiar los textos sagrados. Cuando decimos los puse en el diván, trabajé con todos los textos sagrados que conozco, todos los trabajé. Desde Egipto, pasando por Medio Oriente, los de Oriente Profundo, los chamánicos. En algunos casos son textos escritos como libros, en otros casos son cantos, que hay que ir a los lugares donde lo canta la gente y además conseguir escucharlos, que te los traduzcan. Y en muchos casos son grabados en piedra, que han quedado todos para este tiempo. Esto es, de entrada, conmocionante. Para ningún otro tiempo de la humanidad han habido tantas preparaciones, preparativos y enseñanzas como para este tiempo en el que elegimos encarnarnos nosotros. Me tomé en serio entonces de qué se trataría este tiempo y de esa clave de la que enseño. ¿Te lo tomaste como una reafirmación, que tú ya lo intuías? ¿Fue una sorpresa para ti al poder ir estudiando todas estas culturas sagradas y encontrar estos puntos en común tan nítidos para ti? Porque tú en tus libros das cuenta de que para ti fue muy claro ir viendo y poder ir metodizando en estos 11 pasos. Pero ¿cómo lo viste tú en su momento? ¿Fue como, wow, yo sabía que esto era así? ¿Fue una reafirmación? ¿Fue un recordar? Con lo que me estás preguntando, me haces pensar, nunca me lo habían preguntado así. Te agradezco que me lo hagas pensar. La intuición estaba en esa chispa inicial que te decía, esto no puede ser que nos estén contando cosas que a los humanos no nos sirvan. Nos tienen que estar contando cosas de gente que nació como humano y que encontró el camino de la divinidad. Esa era la intuición. A partir de eso, bueno, yo estudié los escritos de las Upanishads, de los Vedas, de los Puranas, los evangelios judeocristianos, el Mahabharata, 120.000 versos, de los cuales el Bhagavad Gita es la parte más conocida. Ahí empezó a destilarse un cierto mensaje en común. Yo habían cuestiones que las leía y después yo lo leí y era en otra Biblia de otra cultura que jamás se habían conocido entre sí. Bueno, ese trabajo es el mismo que tuve que aprender que hace el psiquismo humano. Hay cosas en común entre un europeo, un americano, alguien de los tiempos de Cristo o actuales. Esas cosas en común son los problemas que tenemos. Abrir cualquier texto sagrado de cualquier tiempo nos da una revelación de verdad conmocionante. El humano sigue teniendo siempre los mismos problemas. Los problemas que habían entre David y Salomón, los problemas que están en el Mahabharata, entre los personajes del Mahabharata, los problemas que lees en el Popol Vuh, en el libro egipcio de los muertos, son los mismos que tienes tú y que tengo yo. O sea, estamos aquí hablando de la nueva humanidad,
¿Dónde está la nueva humanidad entonces? Si lo humano sigue teniendo siempre los mismos problemas. Descubrir que esos mismos problemas, esto a mí me hizo de bálsamo, los tuvo Cristo. Cristo tenía los problemas que tenemos todos nosotros. Si sacamos al Cristo del mito, Cristo tenía problemas con la familia, Cristo tenía problemas con los discípulos, Cristo tenía el problema de tener que conseguir el dinero para lo que quería hacer. Ese Cristo me sirve a mí. Porque acudió a cuestiones que no son en plural. Una cuestión trae todo lo demás. Esa cuestión es la llave en la que yo me concentré. José Luis ha hecho más de 150 viajes, ¿no? No sé si ya cerca de, ya no sé cuántos más, ¿no? pero me gustaría saber el sentir. ¿Qué has sentido en esos viajes? ¿Qué has recibido en esos viajes? Y si recuerdas algunos que quizás te han marcado mucho para poder llegar inspiradamente y poder bajar esta información y escribirla. Por supuesto que sí. Los primeros viajes, bueno, hay que entender, al ser de Argentina, todo es más difícil. O sea, entendamos que una cosa es viajar desde una economía acomodada, con una moneda fuerte, con un idioma que te abre, y otra cosa es viajar desde un lugar donde todo está en contra. Desde los horarios de los vuelos hasta el valor del peso comparado al dólar o al peso chileno. La línea aérea. La línea aérea, exactamente, ¿no? Que si sale el avión, si no... Bueno, entendamos de entrada por qué digo esto. Porque bueno, yo tenía que trabajar, yo tenía que estudiar, yo estudiaba 14 horas por día estos temas. Todos los días de mi vida, durante 14 años seguidos, estudiaba 14 horas por día estos temas. Además tenía que trabajar, vivir. Conseguir dinero para los viajes, quiero decir, era dificilísimo. Tuve que empezar a aplicar estas mismas cuestiones. Tuve que empezar a aplicar lo que, no le tengo miedo a la palabra, se llama magia. Que de pronto se produzca un entramado de casualidades por el que el viaje que yo quería hacer, se abrió una vía por la cual lo podía hacer. El solo hecho de decidir hacer esas cuestiones me ponía en contacto con recursos que yo no tenía y que estaba seguro de que si los quería lograr con el esfuerzo, el sacrificio, esas cosas que nos enseñan, no los iba a lograr o tal vez a lo largo de muchos años iba a ser uno de esos viajes. Mi decisión fue que si había que hacer tal viaje lo iba a hacer. ¿Cuándo? Empecemos por ahí. A todos nos pasó seguramente si estamos interesados en estos temas. Una vez que uno más o menos leyó, como para decir, entiendo algunos mensajes que hay que son en común, esos 14 años de lectura, yo la llamo la etapa de lectura, en las que, insisto, además tenía que trabajar, vivir, atendía pacientes. Bueno, llega el momento de la gran decepción. Esto a todos nos va a pasar, buena noticia. Así empieza el Bhagavad Gita. O sea, el primer libro en el que un humano habla mano a mano con la divinidad empieza con el desaliento de Arjuna. Arjuna es el humano. Cuando tú te levantas y estás desalentado, bien, así empieza el Bhagavad Gita, ¿no? Es el momento de contacto con la divinidad. Llegó mi desaliento de José Luis. Todo lo que había aprendido, todo lo que había leído en tantos años, se me hacía inhallable en quienes lo enseñaban. Esto es una profunda decepción. Yo iba a hacer los cursos de hinduismo, de yoga, de todo lo que todos hacemos los temas, y con todo respeto lo digo, pero era algo que me pasaba. Yo decía, yo leí los textos sagrados de lo que vos me estás enseñando, si lo tuyo es yoga hindú y yo leí las Upanishads. No tiene nada que ver tu vida con lo que yo leí ahí. Con todo respeto, no puede ser que la profesora de yoga, de biodanza, el gran mentalista no lleguen a fin de mes porque no tienen dinero. No puede ser, porque esto era precisamente la generación desde una realidad propia de lo que uno quiere generar, de lo que uno quiere lograr. La decepción era muy grave, porque cuantos más cursos hacía, y vino la gran etapa de las grandes, llega un momento en que uno dice, perdí tiempo, perdí mi vida. ¿Para qué leí todo esto? Veo las vidas de los que quieren llevarlo a cabo, y el que no tiene problemas con el cuerpo, tiene problemas con la economía, el que no... Yo veía la maravillosa profesora de yoga, lo digo con respeto, pero con todas sus chakras alineadas, que salía y el marido estaba, dejémoslo ahí, cuestiones de... el que enseñaba la biodanza, los biorritmos, y salía y los hijos le faltaban el respeto. No puede ser que esto sea una cuestión que termina en el momento que dio el cursito de turno. La gran decepción, el desaliento de Arjuna. Me di esa oportunidad siguiente. ¿Será que en las culturas originarias donde se escribieron esos libros, ahí están los que lo aplican? Bueno, ahí empezó esa profunda intuición. Una cosa es conseguir con qué viajar, otra cosa es conseguir que te reciban. Ahí empezó el otro tema. Mis primeros juegos de poner en marcha esto fue ir a las culturas de los textos, primero las que me quedaran más cerca, las de América,
donde estaban los textos sagrados de los yamanes en este caso, o los textos sagrados de grupos de Oriente que habían en América, a ver la vida de ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, tomaba muy en serio lo que recién en la conferencia ubiqué al final, de que la Pista y Sofía decían, el maestro es el que lo aplica. Quien como el maestro no es el que sabe. Saber sabe todo el mundo. Saber es fácil, comparado. Y estamos intoxicados de información. Exactamente. Yo siempre digo, la humanidad que más sabe es esta. Así estamos. Un chico de hoy de la escuela primaria sabe más que Pitágoras. Y no hemos resuelto mucho con el saber. No quiere decir que el saber esté mal, quiere decir es para otra cosa. Yo iba a esos lugares y lo que hacía era lo mismo por lo cual logré los viajes. Empezaba a aplicar gotitas de lo que yo había encontrado como el mensaje en común y las puertas se abrían. ¿Con qué? Con magia. Quiero ser concreto, aunque diga la palabra magia. Con casualidades. Se empezaban a generar entramados de casualidades que me conectaban de pronto con el que había que ver si yo me daba cuenta que era guardián de la sabiduría. Claro, la cosa es decir, voy a mandarle un mail al chamán, ¿cierto? Chamán, señor chamán, quiero ir a entrevistarlo, quiero saber de su vida. Tal vez me preguntabas antes, bueno, lo más significativo. Puedo contar muchos, son más de 300. Pero tal vez lo más significativo fue el momento en el que, bueno, de estas investigaciones, me entero de que había una cultura originaria que durante 400 años, cuando el conquistador español llegó a América, no la había podido tocar. Esos eran los que tenían un saber original, los últimos descendientes puros de una raza indígena particular, que era la inca en este caso. Y trato de ponerme en contacto con ellos. No había fax, no había nada, no había mail, no había nada. No, era, o sea, entendamos que era una empresa más romántica que otra palabra. Podría contar muchas cuestiones que ocurrieron, pero en un momento logro conectarme con el antropólogo, hijo del antropólogo que lo había descubierto en las montañas. ¿Por qué? Porque para protegerse del español decidieron hacer burbujas de energía en un lugar cercano a Machu Picchu, en el que estuvieron protegidos 7 generaciones, y esos son casi 400 años. Cuando por sus profecías tuvieron que levantar la burbuja de energía, se dieron cuenta que ya era momento de que ya no necesitaban la energía, que los proteja, levantan las burbujas, a las 2 semanas, de 400 años que no los había encontrado nadie, a las 2 semanas los encuentra un antropólogo. Ese antropólogo murió, yo logré contactarme con el hijo de él. Y por teléfono, estamos hablando de 30 y pico de años atrás, logro decirle, yo soy un investigador, quiero conectarme con, se llaman los queros. Me preguntaste por el más significativo. Bueno, no es imposible, me dice. De Japón me ofrecen fortunas, de Europa me ofrecen fortunas, y si ellos no quieren que los encuentre, ni yo los encuentro. O sea, me lo dijo concreta y honestamente me habló. Me dice, yo no puedo cobrarte por un viaje en el que ni yo sé si en ese viaje te los voy a encontrar o no, porque cuando ellos no quieren que los encuentres, bueno, entonces yo no puedo hablar con ellos, déjame hablar contigo. Viajo a Perú, viajo a Perú para encontrarme contigo y a ver si lo que yo descubrí te parece armónico con lo que tú, que hablas con ellos hablan un dialecto de 400 años atrás, o sea, hay que saber un dialecto en especial. Ah, eso sí lo puedo. ¿Por qué hice esto? Por la magia. Porque en magia hay una ley de entrada, central. Cuanto más imposible, si lo emprendes, más magia te asistirá. A mi juego me llamaron. Él me dijo la palabra que nunca me tendría que haber dicho si no quería que lo haga. Esto es imposible, gracias, ahí está. Bueno. Fui a Perú, estoy hablando del primer, yo había hecho 2 veces el camino del Inca, ya caminándolo. O sea, había estado muchas veces ahí, pero bueno, me llega toda esta información de la cultura quero. Nos encontramos en la plaza de armas principal, esto está filmado en las páginas de mi escuela, después podemos ver las direcciones, tienen todo el testimonio, está filmado. Estábamos frente a la catedral en Cusco, un lugar turístico, yo ya había estado ahí un montón de veces, no me aportaba mucho de novedad. Sí hablarlo con él, y él me estaba contando cosas que yo ya más o menos había escuchado en otros viajes. Pero ocurre que en un momento mientras estábamos hablando, es gente, como yo le digo, de pocas pulgas. Si tú te equivocas no tiene segunda vuelta. Digo, habré dicho algo que le molestó, qué sé yo, el argentino en mí, habré dicho alguna cosa que... Bueno, ¿por qué? Porque él no me atiende más, mira para otro lado y se pone a hablar con 2 personas que venían caminando en un dialecto inentendible para mí.
Se ponen a hablar, yo respetuosamente bajo la cámara, pero queda el audio. Por lo menos, o sea, está filmando el piso, pero quedó el audio. Exactamente, el testimonio quedó. Bueno, hablan en un dialecto extraño y era un hombre de mucha edad y un joven. Y me dice, literalmente, han bajado para encontrarse contigo. Mi pregunta era obvia, ¿y quién soy yo para que eso me lo tienes que responder tú? Una respuesta extraordinaria, impecable. Le digo, la pregunta del tonto, nunca hay que preguntar esto. ¿Cómo? ¿Cómo es que saben de mí? La frase fue preciosa, yo lo uso en uno de mis libros, señales habrán visto. Ellos ven señales, el cóndor voló para donde no tiene que volar en esa época del año, entonces lo lleva, hay que ir para ahí se encuentran con un colibrí, ahí cae una pluma, así llegaron a la plaza de armas. Ese era uno de los 4 sacerdotes más sagrados de la cultura de los queros, que jamás había bajado de las montañas. Por eso es que tenía al joven que lo guiaba. Y bajó y se encontró con Juan Núñez del Prado, que es la persona de la que estoy hablando, que era el que subía a las montañas. No solo que no tuve que ir, ellos vinieron a mí. Esto significa lo que yo llevaba era armónico con lo que ellos tenían. Me llevaron a las montañas, nos tuvieron ahí muchos días y me enseñaron cosas que son de ellos. Y que tuve el honor, además de que me dejen filmar mucho de toda esa experiencia, con los sacerdotes que ya murieron los 4, que eran los verdaderos. Bueno, esto es una parte de la historia. Tú me lo has preguntado. No, aquí yo creo que estamos todos súper interesados en seguir escuchando la historia, sí, obviamente. Tiene 2 etapas más aún. Este solo, después te puedo contar en Egipto, después te puedo contar en la India. Después... Siguiente, llegaba el 22 de diciembre del 2012, fecha asignada por todas las profecías del mundo, como el inicio de algo que pasa, que la gente todavía hoy no tiene claro qué es. Yo en el 2005 empecé a enseñar de qué va a ocurrir en el famoso 2012, 7 años antes. Bueno, 22 de diciembre del 2012 tengo el honor de que una sacerdotisa maya, la sacerdotisa Naquín se llama, nos invite a mi escuela y a mí a hacer el ritual de inicio junto con 365 yamanes, todos de raza indígena. Yo no soy indígena, ni me disfrazo de indígena, ni cuando voy a la India me disfrazo de hindú, ni cuando voy a Egipto me disfrazo de egipcio. Era el único de no raza indígena al que invitaban. ¿Por qué? Porque había que estar toda la noche haciendo un ritual para cuando llegue el primer rayo de luz del 22 de diciembre del 2012, estar ahí en contacto con la pirámide de Uxmal, que era, para las profecías de ellos, el lugar por el que se iniciaba la entrada del plasma, el elemento plasma, que 25.625 años hacía que no se conecta con la Tierra de manera directa. Desde el 22 de diciembre del 2012, bueno, de esto he hablado infinitas veces. Ahora bien, por supuesto que acepto, voy. Llegamos, ocurre algo extraordinariamente significativo para ellos. Llovía en todos lados menos donde nuestro ómnibus paró. Esto para ellos es clarísimo. O sea, ¿viste como los dibujitos animados que llueve todo alrededor y arriba tuyo hay un agujero de nubes? Bueno, arriba nuestro no llovía, eso lo vieron. Bueno, empezamos a hacer el ritual, llega la madrugada, que era el momento clave, el momento de la entrada. Y los guardaparques, porque es un parque nacional, esta noche estaba cerrado, empiezan a venir a retirar a todos los que habíamos estado toda la noche ahí. O sea, era inútil lo que habíamos hecho. Se ve que ellos no estaban al tanto, qué sé yo qué, no sé. Pero pasaba esto. Nos vienen a retirar a todos. Y a nosotros, en el minuto en el que a todos los retiraban, no solo que no nos vieron, no se dieron cuenta, sino que empezaron a retirar las vallas de alrededor de la... Estábamos a solas con la pirámide. Quedamos a solas con la pirámide y la sacerdotisa Naquín, y viene caminando alguien que me dice, ¿no te acuerdas de mí? Me lo dice en castellano, ¿no? Con ponchos de aquella cultura quero. Era uno de los nenitos que 12, 15 años atrás, cuando yo había estado ahí, se acordaba de mí. No, le digo, pero ya no... Ahí me di cuenta. Claro, el ropaje, pero cualquiera se puede poner, bueno, me comprendes, ¿no? Ahí se produce el segundo contacto. O sea, ellos volvieron, antes bajaron de las montañas, ahora nos juntó la magia, la casualidad. Fuimos los únicos que estuvimos en el minuto en que caía el plasma por primera vez. Hicimos nuestro ritual, se produjo el recontacto, por decir así, nos recontactamos. Ahí me entero de que don Mariano, el que me había dado la gran iniciación aquella vez, ya había muerto, etcétera. Comenzamos otra. En ese momento yo termino de escribir la enseñanza oculta de Cristo, no, la historia oculta de Cristo. Y decidimos algo igual de imposible, se lo voy a llevar al Papa. El Papa era en ese momento el primer Papa argentino, 2012 empieza esto, 2013 llega el primer Papa argentino. Se lo voy a llevar, con
respetuosamente una premisa. Su santidad, bueno, esto es lo que yo investigué y este es el Cristo que entiendo que puede servirle a la humanidad. Se lo regalo, acá lo tiene. Si tienen algo que objetarme, aquí estoy. Yo vengo sin periodismo, me pago yo el pasaje, vengo y con quien ustedes me digan lo debato. Esto se lo puse, en aquel entonces se usaban los... ¿También llegaste fácilmente a acceder al Papa Francisco? Porque... Más o menos como para llegar a los queros, dicho con todo respeto. Aparte estuvimos, mi esposa me acompañó, quien aquí hace la parte organizativa nos acompañó, Damián, pero digo, estuvimos en primera fila y pudimos hacerlo. Está todo filmado esto en la página de la escuela, después les doy la dirección, lo van a ver. Llegamos, se lo dimos, el Papa se comprometió a que él lo iba a ver, con la premisa si hay algo que tiene... Tú sabes que, por ejemplo, el Código Da Vinci, la Iglesia salió a rebatirlo por todo. Nunca, ya pasaron desde el 2013 hasta ahora, nunca tuvieron algo que rebatir. O sea, Pero el Papa no te ha respondido nada refutando lo que tú investigaste. No, nos recibió todo, lo tengo todo filmado, él se comprometió a que lo iba a ver y quedamos, y yo ahí... En aquel entonces se usaban los DVD. Yo le grabé un DVD de 5 minutos, no le puedo pretender más tiempo al Papa, pero le dije ahí claramente lo que te dije recién. Bueno, él se comprometió a que lo iba a ver, está todo filmado. Pero ese encuentro, cuando yo iba ahí, le pedí al que se había venido a encontrar con nosotros en la pirámide de Uxmal, dame algo de la cultura de ustedes, porque me parece muy poderoso hacer un puente energético, porque ellos, a los indígenas, los han llevado a lo peor del lugar y que los indígenas estén dispuestos a darles algo. Yo esperaba que me dé una pluma de águila, para mí ya era gigante. No. Algo simbólico. Todo esto está filmado, lo que te voy a decir ahora. Lo que me regaló, y yo le dije, sigue siendo de ustedes, yo soy custodio nada más, es la piedra más sagrada de la cultura inca. La tengo yo en custodia, que no soy inca, y es la primera vez en la historia de la humanidad que la tiene alguien que no tiene sangre indígena. Yo le dije, el día que me la pidan, se las devuelvo. Pero él me dijo, llévasela al Papa. Y si tú ves que se la tienes que dejar o no, es responsabilidad tuya. Tengo tanto para contar de todo esto. Cuando llegamos allá, las señales señales habrán visto que no se las tenía que dejar. No importa, yo le había propuesto, le llevo la piedra para darle el libro. Yo el libro se lo dejé. La piedra era, como digamos, muy decisión mía. Bueno, las señales, si quieres podemos ser muy concretos, qué pasó, qué no pasó, pero yo veía que los regalos que le daban los tiraban en una bolsa, y yo digo, que a mi libro lo tiren en una bolsa, bueno, pero que a la piedra sagrada, no. Años después me enteré, después te lo cuento si quieres, porque el Papa decía, la gente no sabe que me trae cosas valiosísimas y yo no las veo nunca más, menos mal que no se lo dejé, por Dios. Bueno, pero le dejé el libro. Esa piedra todavía está en mi custodia y ya pasaron desde entonces 10 años, esto es en el 2013. Por esa piedra después él se vuelve a contactar conmigo, ya ahora con WhatsApp, mail, todo. Hace pocos años, cuánto hará, 3, 4 años de lo que te voy a contar. Ellos siguieron con sus enseñanzas como siempre y sus oráculos le dieron la indicación de que nosotros teníamos algo así, yo te lo digo en términos mundanos, que demostrar si estábamos a la altura de lo que sus profecías les indicaban respecto de quién tuviera la piedra. ¿Soy claro? Sí. Nos tenía que tomar una prueba. Esto fue hace 3 o 4 años. Nos invita a las tierras sagradas de ellos, donde habían estado los 400 años. En burbuja. Exacto, me has comprendido perfectamente. Nos invita ahí. Las tierras sagradas de ellos están a 5.000 metros de altura. No cualquiera llega, pero además no cualquiera llega porque es dificilísimo encontrarlos donde están. Nos lleva, él nos guía, nos hace hacer toda una experiencia que empezó siendo de una semana y en un momento nos dice que la verdadera prueba empezaba ahí, en ese momento. Había que ver si se lograba. Hay un sector de tierras que estaba 1.500 metros más arriba, 6.400 metros, al que ellos nunca habían llegado. Los lugareños nunca habían podido llegar. Cada vez que quisieron llegar, o tuvieron accidentes, o pasó algo por lo cual no podían. Que esa era la verdadera prueba. O sea, yo, que no soy... Subir esos metros más. Teníamos que lograrlo. Llegar ahí arriba, y si ellos los llaman los apus. Apus es la deidad de la montaña. Si los apus nos recibían, quiere decir que está algo que ahora te voy a decir que era de nuestro lado.
Tú me pediste el viaje más significativo. Estamos muy interesados en... No, sí. Cosas que son Es que me imagino que en todas partes te preguntan, dígame los 11 pasos, cuénteme con y chao. sí, Nosotros no, queremos conocer el claro, tránsito, tu claro. camino. Y esta, porque entiendo que es en sí misma significativa. Hay de estas muchas otras en otros lugares del mundo, pero esta es la especial por encima. Bueno, llega el día, tenemos que hacerlo, ahora es el momento. Nada, 6.400, a ver, el Aconcagua, que son 6.900 metros, 7.000 metros. Está bien, 600 metros de altura, pero de todos modos, si subí 6.400, por ahí a los 7.000 llego. Nada, ni equipos de oxígeno, ni equipo de nada, con mis dos, yo lo digo con mis dos mitades de método, el método de la magia, una mitad de todo lo que teníamos. Llegamos. Y al llegar ocurre algo extraordinariamente simbólico. Ellos, porque ellos llegaron por primera vez con nosotros. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Los lugareños no habían podido... Entonces hacen un fuego de festejo, como de... En el fondo es como que tú los llevaste a ellos en esta etapa. Nos ayudamos mutuamente. Se llama Aini en la cultura de ellos. Ellos me dieron esa oportunidad y yo les di el otro camino. Así se llama uno de mis libros. Bueno, hicieron un fuego de ofrenda y nos dijeron lo que teníamos que hacer. Empezamos a hacerlo y el fuego se empezaba, a esa altura no hay mucho oxígeno, se empezaba a apagar, se estaba por extinguir. Lo empezamos a hacer y el fuego resurgió. Para ellos esa fue la señal. En ese momento les pido lo siguiente, bueno, vamos a hacer algo. Él habla en castellano, él hace vamos a hacer algo. Yo les pido, por favor, hagan un oráculo con sus hojas sagradas de coca, preguntándole a los deidades, a los apus, si nuestra enseñanza es la que ellos esperan como la que conduce a la humanidad a la nueva era. Se llama la enseñanza Pachacútec. Es el nombre, Pachacútec es el que conduce a la nueva era. Bajamos y esa noche, en ese mismo momento, los sacerdotes de ellos hicieron el oráculo. Está todo filmado en la página. Cuando hace el oráculo, la sonrisa en medio de la oscuridad de los sacerdotes es en sí misma concluyente. Dijeron, pueden nombrarse enseñanza Pachacútec. Creo que nunca hubo una frase que me resonó tanto en mi vida. De ahí en más, simplemente lo que hicimos fue contarle al mundo que la enseñanza, que las profecías que tienen guardadas culturas sagradas, dicen que no hay un Pachacútec, no es una persona, es una enseñanza. Entonces, el acceso a la nueva era está a disposición de quien quiera acceder a la nueva era. Y entonces me dedico a la enseñanza de la nueva era. Por eso estar hoy aquí, en este lugar donde se trata de la nueva humanidad, lo entiendo como sincronía pura. Y por eso la intención, yo ya también con el tiempo me voy acomodando, ¿no? Porque ya en la misma posición, pero por eso la intención también de esta conversación. Yo te dije en principio, esto no es una entrevista, es una conversación. Tenemos mucho interés en conocer este camino que tú has emprendido. De ahí entonces tú llegas y dices, bueno, acá estamos, mapeaste todo esto durante muchos años, 40 años viajando, buscando esto, y te das cuenta que está todo disponible. Había cosas de las culturas de ellos que me pedían que se las explique yo. Porque ellos son guardianes, de ahí a entender lo que tienen. Lo mismo me pasó con la roca Hopi, en otro lugar de cultura indígena, lo mismo nos pasó en Egipto. El guía quería venir a escuchar las explicaciones que yo le daba a mi escuela. ¿Por qué? Porque ellos son guardianes, pero no siempre entienden. Cuando tú dijiste la palabra clave recién, mapeaste, hay cuestiones que yo tengo mapeadas que son de la enseñanza original, que ellos las entienden a través de lo que me escuchan decir a mí. Así como yo les agradezco a ellos que me lleven a esos lugares. En Egipto, uno de los guías lo decía, él no podía creer la magia que ocurría en nuestra digamos, expedición, porque él decía, estas cosas no ocurren en Egipto, y me miró y me lo dijo con acento egipcio, y me dijo, las cosas pasan por algo y por alguien, las cosas pasan por algo y por alguien, y me miró a mí como yo no sabía si me estaba acusando o qué, y me da un abrazo. Él no podía entender lo que ocurría, ellos me pedían la explicación. De hecho, en Egipto está filmado como uno de los guardianes de la sabiduría, ahí me piden que les haga una firma de libro. Él no lo va a poder leer porque el castellano de él es muy básico, pero él quería tener el recuerdo. O sea, esos mapas que tú dices son los que están a disposición de cualquiera. Me hace mucho sentido esa frase que dice, toma lo mejor de lo que ya existe, pásalo por tu experiencia y entrégalo al mundo. Creo que eso es lo que tú nos estás entregando hoy. Y ahora sí quiero que me expliques la fórmula, ahora sí que quiero que lleguemos a esta magia. Imposible hablar de magia sin saber tu proceso, José Luis. Me gustaría conocer estos pasos. Sé que primero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de pensarnos. Creo que hemos estado en un error
Hemos estado en una humanidad en que nos pensamos desde el mismo lugar y nos enjuiciamos todos por estar desde el mismo lugar. ¿Cómo hacemos este primer paso, este cambio de pensamiento? El primer paso es no preguntarse cómo lo hacemos. Gracias por la clave. Me acaba de dar la clave perfecta. El inicio del camino nunca vas a saber cómo caminarlo. Ese es el camino que hay que caminar. Sea el camino hacia tu salud, sea el camino hacia tu riqueza, sea el camino hacia tu despertar espiritual. Lo interesante es eso, la singularización es fundamental, es de uno en uno. La humanidad no le va a traer al humano la nueva humanidad. El humano tiene que generarlo hacia la humanidad. Y para esto la clave está recién en la exposición que estuvo preciosa, me gustó mucho cómo a la gente le encendió, le entusiasmó y se llevó cuestiones para su vida, iniciar el camino, recién lo ubicaba bastante concluyentemente. Se trata de un camino en el que nos conectamos directamente con aquello para lo cual vinieron Cristo, Krishna, Buda, Muhammad, Sankara, Sosan. Estamos hablando de lo mejor de lo que podemos hablar. En todos los casos, ninguno de ellos hizo lo que a nosotros nos enseñan naturalmente y que si yo digo esa frase y la dejo suelta, nos parece puro sentido común y criterio. Ninguno se adaptó a la realidad que existía. Hoy te dicen, eres un inadaptado. Bien, gracias. Gracias por el elogio. No se adaptaron. ¿Por qué? Porque la generaron. De esto se trata. Si vamos a hablar de nuestra divinidad, a Dios nadie le dice cuál es la realidad y no se aprende a adaptar, la genera. Y para generar la realidad hay que entender que estamos hablando de singular en dos sentidos. Es de uno en uno. Yo genero mi realidad. No lo dije antes, pero es algo que lo he ubicado en algunos momentos, está en muchas situaciones distintas ubicado. Cuando yo me presento en un país que no me conocen, mi carta de presentación la cuelgo en los cielos, digo, mi tarjeta de presentación, les aviso. ¿Cuándo es la fecha de lo que tenemos que hablar? Bien, van a ver, un poquito antes va a llover y mucho, pero van a ver que en el inicio de la actividad el grandioso amiguísimo sol siempre va a estar ahí. Cuando ahora llegué a la querida Chile, que agradezco me haya recibido, 2 días antes hubo un temporal extraordinario, mira el sol que está ayer y hoy. Esto que dice, la realidad se genera por quien la quiere vivir. Es una manera muy fuerte de presentarse, porque si uno puede lograr estas armonías climáticas, de ahí para abajo todo es más fácil. La armonía económica, la armonía en la salud. La generación de la realidad en singular. No hay una realidad económica, hay gente, a mí me va bien en esto, pero me va mal en lo otro. Se genera con los mismos 11 pasos la realidad en todas las áreas. Entonces, en vez de pasar mi vida estudiando, como decía Nietzsche, el cerebro de una sanguijuela, o sea, estudiando algo mínimo toda mi vida, con todo respeto, pero si yo me hago médico y en vez de estudiar las leyes universales en el cuerpo humano, lo que hago es una especialidad médica, viene una pregunta que el Popol Vuh, el libro tibetano de los muertos, todo esto lo enseñé, y el libro egipcio de los muertos, yo he dado plenarios enteros de 1 año entero sobre esto, de más de 1 año en alguno de los que acabo de nombrar, me lo advierten. Cuando no tenga cuerpo, ¿para qué me sirvió haber aprendido las leyes del cuerpo? Si eso no lo llevé a lo universal. Me hago abogado. Cuando aprendo con la ley, y si ya eso no lo aprendo a repicar en leyes universales, ¿qué hago? ¿Pongo un estudio jurídico en el cielo? Por decirlo de una manera pintoresca. Aprender las leyes que generan cualquier realidad es lo que hace que efectivamente no hayan áreas en la vida. Y esto está testimoniado. Uno de mis máximos orgullos es que hace 2 o 3 años dimos un congreso mundial de mi escuela que se llamó Magia Iniciática, Paradigma de la Nueva Era. Y el congreso yo di el 10% nada más. El 90% del congreso lo dio la gente de mi escuela, muchas de las personas que lo que hicieron fue presentar, yo soy músico, apliqué esto en mi área, apliqué la magia, los 11 pasos en mi área, miren lo que logré. Yo soy una persona común, de todos los días, ni siquiera tengo profesión, pero los médicos me habían dado 3 días de vida. Apliqué esto, acá estoy. En este momento está ahí mi esposa, la madre de ella, que estaba en la enseñanza, antes de que se desencarne, le habían dado 3 días de vida. Escribió un libro, 7 años más le llevó, contando qué pasó en esos 3 días, por los cuales decidió que la realidad no se la iba a fundar la medicina. Claro, hay que entender, esto es un camino, es muy serio. Claro, no son... es un camino
Perdón, es un camino además en que nos obligamos todo el tiempo a volver a la conciencia, que es difícil, tenemos un 95% del tiempo, exacto, que no estamos conscientemente. No, es más, estamos conscientes de nada más que un porcentaje mínimo de lo que sucede. Esto es un camino, quiero que se entienda. Cuando hablamos de magia, no hay que confundir la magia con lo mágico. Lo mágico es instantáneo, la magia es un camino. Estamos hablando de algo muy serio. Pero lo lindo es que en cualquier área, y por eso ese congreso me tiene muy orgulloso, en cualquier área de la vida que lo quisieron aplicar, muestran los resultados. Y después cada uno escribe su libro y cuenta sus cuestiones. Es la mejor manera de presentar la idea general, como me la estás pidiendo. Ya, y entonces partimos con el pensamiento, ¿cierto? Esta realidad la creo yo, no me compro esto de que la realidad me la crean desde afuera. De los paradigmas imperantes, chocaré contra los paradigmas imperantes. ¿Qué es partir contra los paradigmas imperantes? Vamos a usar la Biblia judeocristiana como tal vez la más conocida por la amable gente que esté ahora dándonos su atención. En el inicio era el verbo. Ok, ¿qué quiere decir esto? Cualquier cosa que yo quiera iniciar tiene un verbo entre yo y eso. Entre lo que yo quiero hacer y eso. ¿Cuáles son los verbos que nos surgen automáticamente a los que estamos educados en este tiempo y en estas culturas? ¿Tengo con qué hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Debo hacerlo? Tengo, puedo, debo. Cada uno quiero de acuerdo a si debo. Empieza a juntarse entre ellos los paradigmas. Poder. ¿Puedo hacerlo? Es un paradigma. ¿Cuál? La política. La política persigue el poder. ¿Tengo con qué hacerlo? Es otro paradigma contra el que chocamos, la economía. ¿Tengo? No tengo. ¿Debo hacerlo? Es otro paradigma, la religión, claramente. La ciencia, otro paradigma que nos limita. No sé hacerlo. Si no lo sé, no lo puedo hacer. Tengo, puedo, debo, sé. Son los verbos que nos separan de lo que queremos. Y son los que nos surgen automáticamente. ¿Por qué? Porque le pedimos permiso a los mismos paradigmas que generaron lo que nos dicen que es la realidad. Ahí está el problema. El problema no está en la ciencia, no está en la política, ni en la economía, ni en la religión. El problema es hacer de la ciencia, la política, la economía o la religión un paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Lo que nos dicta qué es realidad y qué no. Digma es una palabra clave para los griegos. Significa dicho matriz, algo que yo digo y es fundante, pero tenemos un paradigma, algo paralelo. ¿Viste en los dibujitos animados cuando habla el angelito de acá y el diablillo? Ese es el paradigma. Quiero hacer algo, no puedes, no debes, no sabes, no tienes. Si yo le pido permiso a los paradigmas imperantes, y lo voy a hacer cuando pueda, los griegos decían, tienes que hablar para saber. Nosotros decimos, si no sabes, no hablas. ¿Entiendes? Como no puedo, no lo voy a hacer. Como no tengo, entonces uno empieza a caer en trampas que le garantizan jamás avanzar del primer paso. Esas trampas las he mapeado. Y por igual todas las culturas te lo advierten, con diferentes simbologías. Son siempre las mismas. En el paso 1, ¿cuáles son las trampas? En el paso 2, ¿cuáles son las trampas? El paso 2 es muy importante. Yo, bueno, vengo del mundo de la lingüística, así que la palabra para mí es lo más importante. Bienvenido. Yo de verdad creo en que... Lo similar busca lo similar. En el abdara kabadara, esto de que creo mientras hablo. Así es. Yo estoy creando mi realidad. Así es. ¿Cómo Tú lo has podemos utilizar este lenguaje, la palabra, de una forma que nos... como. Se me olvida que no tengo que buscar el cómo. Te lo agradezco infinitamente. ¿Por qué? Porque estás mostrando que estos son condicionantes que siguen el mapa de lo que hemos descubierto. Que cuando uno de entrada se escucha preguntando por alguna de esas cuestiones, ahí está el yo, ahí está el ego, ahí está el que nos va a hacer trampa. Entonces toma el otro camino. Cuando yo quiero lograr algo, no lo puedo dejar en idea. Si lo dejo en idea, lo que voy a obtener es caos. En el inicio era el caos. En el inicio el verbo se las ve con el caos. ¿Qué hace la divinidad? Cosmos, de donde había caos. Cosmos es un Dios que ordena. Caos es un Dios que arma aquello que tú tienes en tu cabeza. Cuando crees que lo tienes todo claro, pero no lo puedes decir, caíste en la primera trampa. No, pero yo en mi cabeza lo tengo claro. Dilo. Paso 2. El poder de la palabra. Cuando lo digas, descubrirás que tendrás que aprender a escucharte. Y esto el humano no lo sabe hacer. Mira, hay experiencias extraordinariamente claras de esto.
usemos a la ciencia para esto. Si tú le pones los electrodos a alguien y le pides que hable, ¿sabes lo que ocurre? Se encienden en los mapas neurológicos las zonas de habla, pero no se encienden las zonas de escucha. Quiere decir, la persona no se escucha cuando habla. Ahora pasemos a otro. Escucha al otro que le habla. ¿Sabes lo que ocurre? De las zonas de escucha se enciende una partecita mínima, no llega al... Quiere decir, estás escuchando en piloto automático, con media oreja. ¿Qué pasa si en el medio de eso yo te digo algo que te llama la atención? Te iluminas. Ahí está escuchando. Si yo quiero aprender a escucharme cuando hablo, ¿qué va a ocurrir? Voy a descubrir que mis dichos están desviados, paso 2, respecto de la idea de la que partí, paso 1. Los manuscritos del Mar Muerto, el maestro de sabiduría, uno de ellos fue Cristo, empieza por ahí, les dice: no te pongas en acción si primero pensamiento, palabra y sentimiento no están en conjunción. Paso 1, pensamiento. Paso 2, palabra. Paso 3. Emociones. El sentimiento. Emoción, has dicho una palabra muy... ¿Por qué? Emoción, que es mocionar. Y mocionar, que es mover. No se pone en marcha mi universo si no siento que lo voy a lograr. Pero no siento que lo voy a lograr por hacer la estupidez. No hay que confundir la nueva era con la New Age. Como no hay que confundir a Cristo con el cristianismo, ni a Buda con el budismo. El que quiere religión, con mucho gusto, pero renunció a su divinidad. La religión te ubica la divinidad afuera. Entendamos qué estamos diciendo. Quien se pone en marcha al respecto, entonces, ¿qué hace? De la palabra arma una frase en la cual lo que quiere decir lo pone a centinela de escucha. Pone la escucha como la alarma con la cual ver si lo que está diciendo coincide con lo que piensa o está desviado. Es interesantísimo entender que la función de la divinidad está ahí para escuchar en ti y se pone en marcha o no. Krishna se encarnó como el que manejaba el carro de Arjuna, del humano. La divinidad, ¿quién era? El taxista. Yo le decía, vamos para tal lado. ¿Qué pasa si yo le digo, y me equivoco, para donde le digo? Va a ir para donde yo le dije, no para donde pensaba. Vivimos equivocándonos todo el tiempo. Si yo te pido a ti, di el resultado que quieres. Empiezan a ver tantas frases. A los 10 minutos te pido otra vez, ¿qué resultado querías? Ya dices otra frase. Muchas veces no sabemos ni lo que queremos y queremos cambio. Entonces, paso 2, tengo que lograr anclarlo en una frase. Para eso me tengo que escuchar. Yo doy un par de ejemplos básicos que podemos verlo. Yo quiero curarme de algo. No quiero estar sano. ¿Comprendes? Para curarme, primero tengo que enfermarme. Es la trampa por la que alguien quiere adelgazar, ¿no? Estar delgado. Primero va a engordar. Por eso la gente adelgaza, vuelve a engordar, se cura, vuelve a enfermarse. ¿Qué pasa si yo a mi realidad le digo frases de ese orden? Le estoy dando un caos. Si yo le planteo, quiero buscar algo, no encontrarlo. No lo voy a encontrar. Comprendes que ahí la divinidad, el verbo, se pone en marcha en el logos, en la palabra. Pero ¿qué pasa? Para que yo pueda confiar en mi frase y apostarle mi vida a esa frase para generar la realidad que quiero, voy a tener que, dijimos, escucharme cuando hablo. Eso se llama la gárgola en Edad Media. ¿Qué eran las gárgolas? Monstruos que te comían con la boca. ¿Cómo lo llaman en Oriente? Esfinge. Gárgola viene de garganta. En las entradas de lo sagrado hay una esfinge. Todos conocemos, por ejemplo, las del Valle de Giza en Egipto, que tenían antenas parabólicas para escuchar. Te escuchan. El mensaje de Edipo ante el oráculo, y según si respondía bien o no, el oráculo escuchaba y lo mataba o lo dejaba pasar. Estamos diciendo algo clave. Cuando yo me tengo que escuchar mientras hablo, estoy generando circuitos que no están previamente generados en mí. Eso me hace más interligere. ¿Qué es interligere? Recién lo dije en la conferencia. Interligere, leer entre líneas, inteligente. ¿Por qué? Porque los centros de escucha están en un hemisferio y los centros de habla están en el otro. Estoy sincronizando hemisferios. Estamos creando coherencia al final. Creando sincronicidades. Y sincronicidad es el nombre con el que Jung llamó a las casualidades. Por eso uno de mis libros se llama Casualizar y te ahorro un montón de pasos. Claro, y es uno de los pasos, casualizar, señalizar, la energía sexual que significa la convivencia entre el lado femenino. Genero con los sueños realidad. Paso 7.
Uf. ¿Cuándo entro a mi energía? Paso 6. ¿Cuándo entro a mi sexualidad? Paso 9. ¿Cuándo aprendo lo que Cristo le enseñó a Pablo? Que en la India se conoce como el camino del Wu Wei o la no acción. ¿Cuándo aprendo a usar las fuerzas de una situación para no tener que usar las mías? Paso 8. Cada uno de esos pasos generan que esté cada vez usando más de mi 90% dormido, oculto o al servicio de vaya a saber qué. O sea, estoy despertando algo que no era lo humano en mí solamente. Por eso, como me decían los yamanes, lo extraño, José Luis, es que tu método funciona. Bueno, No sin es duda, una cosmología, están hartos de escuchar cosmologías, funciona. claro, lo importante, bueno, todos pueden conocer los 11 pasos, ¿cierto? Está en la página de José Luis, están los talleres, los libros, hay una película que también con tu Ya está esposa hecha una y han está hecho, haciendo están la produciendo otras, sin duda van a seguir conociendo si ustedes quieren interiorizarse más sobre este tema, pero no puedo terminar esta conversación sin pedirte un regalo para la humanidad. Estamos trabajando en esta nueva conciencia para crear una nueva humanidad y lo que yo le he pedido a todos los relatores es que nos dejen un regalo que se pueda abrir atemporalmente, en 10 años, en 50, en 100, un kit de supervivencia. ¿Qué es lo que sí tiene que estar para cualquier época de la humanidad que tú has descubierto en estos años de investigación y que le quieres regalar al mundo? Bueno, me estás pidiendo lo que más me gusta que me pidan, esa cuestión en la cual tengo la punta del iceberg y en cada quien depende, chocar contra el iceberg o ver que ahí lo que está es un universo a nuestra disposición. Voy a usar la palabra que por igual mejor representa lo que enseñaron los que mejor nos enseñaron. Esa palabra se nos tradujo pésimamente a nuestros idiomas actuales. Se nos tradujo como fe. Hay que tener fe. A nosotros nos parece que eso es hermoso. ¿Y fe qué es? Creer en algo que por ahí está, por ahí no está, creer en cuestiones externas, o fe en mí mismo. ¿En qué? De mí mismo voy a tener fe. No sé. La palabra que Cristo usaba para fe es la misma que usaba Buda, es la misma que usaba Krishna. Estoy diciendo algo enorme. Usaban una misma palabra como indicativo de esto que tú preguntas, a ver si esa persona era enseñable o todavía necesitaba, como Cristo decía, yo les enseño a algunos para que entiendan y a otros para que no entiendan. Todavía era para que no entiendan. Lo que nos tradujeron como fe, Cristo no lo entendería. Si tú le hablas a Cristo de la fe, que acá un cristiano no lo entendería. Lo que nos tradujeron como fe, Buda no lo entendería. No entienden cómo tener esa confianza en algo. La palabra que ellos usaban para eso, que nosotros creemos que fe, era una palabra que en arameo, el término de Cristo, el idioma, en común con mucho de lo que hablaba Buda, el palí, es la palabra emuná. Emuná significa emanar. Lo que quieres lograr, emánalo. Entonces ya lo estás logrando en ti. Después la realidad se entera por simple proceso de densificación. Si yo pienso que el día que tenga mi pareja, qué contento voy a estar. Emano estar contento, tendré mi pareja. El día que tenga mi trabajo, qué seguro que voy a estar. El día que yo emano mi seguridad, ahí acerqué mi trabajo. Emana lo que quieres lograr y ya lo has logrado, pero en ti. ¿Con qué lo emanas? Con la certeza de que lo que digo, lo que pienso y lo que siento están en la misma dirección. Ya lo estoy emanando. Ya se puso el universo en acción. Entonces te enviará señales. Paso 4. Señales de que se está acercando. Señales, lo que está ocurriendo. No sé si se escucha, ojalá que sí. Nombré esto y apareció una señal. El universo, hubo un aplauso ovacional. No había ocurrido en toda la entrevista. Señales. La señal. Se puso en marcha el universo. Gracias por esto entonces. Acaba de ocurrir. La señal ocurrió cuando yo hablé de señales. Estas son las cosas que los yamanes atienden y por las cuales dicen, señales habrán visto. Vas a ver señales de que... La nombré Y otra vez siguen aplaudiendo afuera. Esto yo lo llamo el ensayo con el universo. Yo me la paso ensayando con el universo. Si suponete que yo quería lograr esto, bueno, me pongo en coordinación con los de la sala de al lado. ¿Sabes lo difícil? En cambio, ¿ves cómo sucede? Sin preguntarme cómo. Hablé de señales y las 2 veces ocurrió que la señal se presentó. Las señales te van a decir, tu universo ya entendió para dónde quieres ir. A partir de eso todo se te presenta para que continúes avanzando. Entonces la vida se vuelve absolutamente interesante, burbujeante, divertida, energética, porque a la vuelta de cualquier esquina está la casualidad que te conecta con aquello con lo que jamás te hubieras podido conectar si no era por el otro camino.
Muchísimas gracias por esta conversación, por este regalo, gracias por el tiempo que nos has dedicado también. Es decir, yo sé que estás muy ocupado, vienes saliendo de una charla, pero queríamos conversar contigo, queríamos conocerte. El agradecido soy yo, a ti, a quienes tuvieron la amabilidad de compartir este rato y a Chile que nos está abriendo las puertas en un momento muy particular que ahora, si quieres podemos decir las páginas de la escuela, porque estamos emprendiendo la realización en cine de la segunda película, donde lo que vamos a ubicar también tiene actores chilenos. ¿Y qué es? Pensémoslo así, si hoy retorna Cristo, ¿cómo sabemos que es Cristo? Esto va a ser la película que empezamos a filmar en octubre. ¿Con qué se reconoce? Nadie le conoce el rostro. Cuando quiere hacer milagros, ya hay algunos aguafiestas como yo que hemos explicado todos los milagros punto por punto. No podría. ¿Cómo hacemos para reconocer a Cristo si hoy viene? La película se llama El Retorno. La página peliculaelretorno.com o las páginas de la escuela www.edipo, enseñanza de iniciación, psicoanálisis, ocultismo.org, porque es organismo educacional, edipo.org, o también edipo.net, donde tiene más de 500 horas, como en un Netflix, de enseñanza y de aplicación. Yo doy grupos de supervisión y grupos de estudio a gente de todo el mundo. Por semana son 2.000 personas, de Europa, del norte, del sur, de América, de todos lados, y todos muestran lo mismo. En cuanto ponen en marcha los 11 pasos, la realidad les muestra que efectivamente ellos la están generando. Esto, afortunadamente, es la nueva era, pero no dependan de la humanidad para generar nueva era. La humanidad no va a tener la nueva era, la va a tener el humano. Y si tú tienes, y yo tengo, y cada uno, la generación de la realidad propia, por añadidura, la humanidad estará entrando en la nueva era. La buena nueva, raíz cuadrada del 1% del total, genera un cambio. 8.000 millones de personas, nada más que 9.000. 9.000 personitas necesitamos que generemos realidad propia y le mostremos al mundo que entonces la realidad está generada por quien la quiere habitar. Esto es la nueva era. Gracias por este regalo, que estés muy bien, José Luis, que tengas buen retorno.